La noticia para Colombia: este miércoles 13 a las 10 de la mañana tendrá la audiencia, por fin, el hermano del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Sí, este señor, pues ustedes dirán, ¿por qué? Porque resulta que nada más y nada menos, presten atención, abra los sentidos, se llevó al parecer más de 300 a 500 personas por delante. Sí, seres humanos que ya no están con nosotros, pues esto al parecer están todas las pruebas, pero ha pasado muchos años y a este señor ya 4 años y no le han dicho si es culpable o inocente. Al parecer las pruebas totalmente dicen que supuestamente es culpable, pero el poder del innombrable es grandísimo en Colombia porque le dejaron coger muchas pruebas. Bueno, ¿y qué ha pasado con este innombrable? Los ríos que han llegado a Colombia cuando llega este poder, yo se los dije a ustedes, es esto. Y lamentablemente la gente aún tiene una venda y el innombrable se las coloca con sus mentiras, pero aquí los grandes investigadores le quitan esta venda a este señor. De la presión del presidente Petro para que condenen a mi hermano, también de la JEP, que con oportunismo político hizo reciente publicación de un viejo organigrama criminal en el cual aparecen personas absueltas por la justicia, de organizaciones políticas de izquierda y de un periodista, se presenta este resumen del caso, extraído del juicio y revisado por los distinguidos juristas de la defensa de mi hermano. Son 6-7 puntos. Este proceso contra Santiago Uribe, en el que ya había sido exonerado por la justicia regional, no, eso es mentira, no lo han exonerado, y de Alfonso Gómez Méndez, con decisiones de primera y segunda instancia en los años 99 y 2000, fue reabierto en el año 2010 mediante una conspiración con recursos desde Venezuela, donde estaba refugiado el mayor delegado de la policía, Juan Carlos Meneses, como siempre metiendo Venezuela del norte del Valle, como finalmente se pudo establecer. Es el Juan Carlos Meneses quien fue a declarar en Argentina para montar todo el show periodístico que buscó generar de que se reabriera la investigación. Ella había sido 10 años atrás clausurada con una segunda decisión absolutoria confirmatoria de la resolución inicial inhibitoria en beneficio de Santiago Uribe. Si bien que él mismo lo dice, inhibitoria, no exoneraron absolutamente a nadie. Segundo, esta decisión inhibitoria, confirmada además, está acompañada de decisiones ejecutivas. Pero hay gente que no sabe qué es esa palabra y qué significa. En Antioquia, y que exoneró al sacerdote, el padre Palacios, a quien atribuían ser el líder intelectual de ese grupo que bautizaron mis enemigos políticos como los 12 apóstoles. El sacerdote Palacios, a quien habían señalado de ser de caballería de ese grupo, y otros de los incriminados, fueron defendidos por destacados juristas como el maestro y teatralista Fernando Velázquez, el Bernardo Ruiz Jaramillo y el doctor Jesús María Valle Jaramillo, todos absueltos. El doctor Jesús María Valle Jaramillo fue defensor también de ellos. El doctor Valle Jaramillo, asesinado por paramilitares. No sobra recordar que el doctor Valle Jaramillo y mi persona tuvimos diferencias que algunos temerarios han utilizado para acusarme injustamente de su asesinato. ¿A quién se le puede ocurrir que Jesús María Valle fuera defendido paramilitar? Entonces, absueltos por la justicia regional, en decisiones judiciales ejecutoriadas. Pues este señor nada menos es acusado al parecer por este líder social por derechos humanos que se lo llevó por delante. Miren cómo van las cosas. Ahora quiere utilizar, qué sinvergüenza, el nombre de este señor. Si estuviera vivo, le contestaría de la manera que debe de ser, por mentiroso. Pues les cuento que mete al presidente y a su hermano cuando no tiene nada que ver. El presidente Gustavo Petro en ese entonces cogió y descubrió toda la parapolítica donde al parecer está incluido su hermano como jefe. Lo dice el presidente Gustavo Petro, que recuerda ahora las investigaciones que hacía cuando él estaba en el Congreso. Como prueba de la inocencia. Él es el líder su hermanito, social. Jesús María Valle pudo ser apoderado del sacerdote que estuvo involucrado en este grupo paramilitar. Eso de cuando acá sería una prueba que comprueba la inocencia de Santiago Uribe. De derechos humanos, se puede interpretar de esa manera. Pero reitero, lo hace Uribe mancillando el nombre del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, pues que le quitaron la vida, porque estoy seguro que si Jesús María Valle estuviera vivo, le estaría respondiendo al expresidente. Pineda, que recibió refugio en Chile al sobrevivir a un atentado tras denunciar la tortura del equipo Petro, lo calificó de loco. Un enfermo mental. Una persona declarada y tratada como esquizofrénica. Y aportó una nueva versión sobre el asesinato del chofer de Chiva, Camilo Barrientos, atribuido al grupo paramilitar de su hermano. Que había sido el resultado de una reyerta con un policía y que ese policía de apellido Amaya, motivado por Juan Carlos Meneses, dieron ambos la orden a sicarios para que lo asesinaran. Luego de 3 años y 9 meses de finalizado el juicio en su contra, el juez primero penal del circuito especializado de Antioquia ha hecho saber que pronto terminará de redactar la sentencia. Ante la presión del presidente Petro para que condenen a mi hermano, también de la JEP, que con oportunismo político hizo reciente publicación de un viejo organigrama criminal en el cual aparecen personas absueltas por la justicia. Uribe tachó de narco sin aportar pruebas al excomandante de la policía de Charujal, Antioquia, Juan Carlos Meneses, quien declaró sobre su hermano Santiago. Una conspiración con recursos desde Venezuela, donde estaba refugiado el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, y quien tenía fuertes vínculos con el cartel del norte del Valle. Según él, el hecho de que el abogado Jesús María Valle, que denunció sus relaciones con las masacres de Laro y La Granja, hubiera representado al sacerdote, que según la JEP lideró el grupo, es una prueba de la inocencia de su hermano. No sobra recordar que el doctor Valle Jaramillo y mi persona tuvimos diferencias que algunos temerarios han utilizado para acusarme injustamente de su asesinato. ¿A quién se le puede ocurrir que Jesús María Valle fuera a defender a un paramilitar? Bueno, pues para todos los colombianos y seguidores de este innombrable, analicen.
Gustavo Petro no era presidente en los años que acusaron al hermano. Tenían la fiscalía de bolsillo de ellos, que era Barbosa. Al parecer también estaba nuestro Humberto Martínez de bolsillo, que ellos fueron los que hicieron esta investigación sobre su hermano. No meta a Gustavo Petro porque Luego de que anoche publicáramos detalles de las audiencias del caso de los 12 apóstoles en la JEP, el expresidente Álvaro Uribe publicó un video que pretende contradecir las evidencias del tribunal y las ya discutidas en el juicio a su hermano, que desde hace 3 años espera en veredicto en Medellín. El Imagínense. expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de su hermano Santiago Uribe, que espera veredicto como fundador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que entrenaba y operaba en su finca La Carolina en Yarumal, Antioquia. Lo primero que atacó fue el organigrama que publicamos anoche en Noticias 1. ¿Pero por qué lo ataca? Porque resulta que los empleados de esa misma finca, o sea, la empleada que los atendía, y muchos dicen que ahí se reunían para entrenar cómo lo iban a hacer para llevarse por delante y hacer esos ríos de la policía con en las esa época dijo personas. que en la hacienda La Carolina, recordémoslo, que pertenecía a Santiago Uribe Vélez en ese momento, era utilizada como un centro de entrenamiento paramilitar. Y de hecho, por las características de la hacienda, que tenía un barranco grande, etcétera, etcétera, fue escrita por parte de este testigo. Un testigo directo, amigos, también. No es un testigo de días, no. Un miembro de la policía en ese momento que hacía parte de todo este organigrama que hoy que ustedes están viendo en pantalla. Y ahora lo quiere venir a negar al parecer porque supuestamente si hay leyes, porque están todas las pruebas y esto viene, entiendan todos los que siguen el urismo, viene del gobierno, las investigaciones de ellos. No pudieron hacer nada a favor del hermano, el expresidente y expresidio Álvaro Uribe Vélez, porque al parecer están todas las pruebas. ¿Qué tiene que ver Gustavo Petro si ni siquiera tenía en sus sueños ser presidente? En este caso lo tilda de loco el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces trata de desacreditar a todos los testigos de esa manera. Entonces este está loco, este está financiado por Venezuela, Sí. El otro ya falleció, la Jurisdicción Especial para la Paz me está persiguiendo. O sea, es un poquito, si se quiere, también hay delirio de persecución por parte del expresidente Uribe. Ninguno de los argumentos del libreto que empezó a leer a través de sus redes sociales y en este video que ustedes acaban de ver comprobaría la inocencia de su hermanito, sino que por el contrario lo condenaría, lo colocaría en muchos problemas, sobre todo cuando una persona como Sergio Mesa, que ha investigado este caso de manera muy juiciosa, que reitero es el autor del libro el apóstol Santiago, dijo lo siguiente, luego de la también amenaza o intimidación que lanzó el expresidente en un video que prácticamente es una lápida aquí en Colombia. Aquí da a conocer algunos datos, primero que desmienten al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un video de más de 12-13 minutos, donde saca 7 puntos para, comillas, defender a su hermano. Lo que terminó haciendo fue condenarlo, porque pues lanzó unos datos que fueron desmentidos por parte de los investigadores como Sergio Mesa y periodistas, y por parte de otros medios de comunicación y que no coinciden realmente con la realidad. Y segundo, amigos, pues porque está dejando en evidencia Uribe que está nervioso con la situación que se va a presentar esta semana. Sabe el expresidente que a pesar de que la condena sería en contra de su hermano, pues esto podría acabar su carrera política y de cara al 2026 en las próximas elecciones lo dejaría muy mal parado. Tendríamos a Santiago Uribe Vélez condenado en primera instancia, que sería lo que espera gran parte del país, y lo segundo, pues tendríamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una etapa de juicio acudiendo a artimañas dilatorias para que su proceso llegue a una prescripción, pero que ojo, no se determine la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, sino alargar el tema, se prescribe el caso en contra del expresidente y ya ahí se acaba, digamos que el cuento según él. Él hace parte de la conspiración contra su hermano, el apóstol Santiago. Pues claramente Sergio Mesa está haciendo referencia a mí, alrededor del libro que yo he escrito, alrededor de la denuncia que he lanzado, alrededor de la investigación periodística que ha adelantado, ¿no? Entonces hay como una especie de intimidación, de amenaza entre líneas por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a responder al presidente Gustavo Petro tras un crimen en que el mandatario vinculó a su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo en Antioquia. Entonces, nuevamente, Uribe mete a Petro en el caso de su hermano, cuando pues Petro, siendo congresista, sí denunció paramilitarismo, pero siendo presidente no se ha metido en el tema. ¿Qué se ha hecho? Recordar sus propias denuncias del pasado, pero Petro interfiere en la justicia con esto. No, él lanza unas investigaciones, unos hechos en el Congreso cuando pues digamos que ostenta esta calidad de senador y representante de la Cámara y ya. Y es imposible porque el presidente Gustavo Petro en ese entonces no tenía ni idea de que iba a ser presidente. Y en ese momento del gobierno de él, de los fiscales de él, fue que hicieron esta denuncia en contra de su hermanito. Así que a responder al parecer, si ustedes son tan dignos, ¿por qué siempre salen a mentir a sus seguidores? ¿Por qué meter al presidente cuando él no tiene nada que ver en esto? Anteriormente que Santiago había sido exonerado por la justicia regional en los años 99 y 2000 durante las fiscalías de Alfonso Maldivieso y Alfonso Gómez Méndez. Sin embargo, Uribe aseguró que la investigación fue reabierta en 2010 debido a una conspiración que involucró a Juan Carlos Meneses, un exoficial de la policía que se encontraba en Venezuela y que según Uribe tenía vínculos con el cartel del norte del Valle. La pregunta es verdad que Santiago Uribe Vélez fue exonerado anteriormente? Es que si ya había sido exonerado por algunos hechos, sus casos no se pueden reabrir de esa manera tan abrupta. Por eso cuando él dice exonerado le está mintiendo al país, y lo que también dijo el periodista Sergio Mesa. Falso, Santiago Uribe Vélez no había sido juzgado por estos hechos. Los hechos por los cuales está siendo juzgado Santiago Uribe son hechos nuevos. En su momento, en el 98, el fiscal que asumió la investigación dictó un auto inhibitorio, no es cosa juzgada, por lo que en 2011, al declarar Juan Carlos Meneses desde Argentina, la fiscalía tenía que reabrir la investigación y por eso lo llevó a juicio. O sea, los hechos por los cuales está siendo juzgado Santiago Uribe Vélez no se han cerrado, nunca se declaró su inocencia sobre estos hechos o su culpabilidad. No, fue un auto inhibitorio, salen nuevas pruebas, salen nuevas evidencias, se reabre el caso en el año 2010 y empieza la investigación. Y miren desde hace cuándo está el caso, 2010, estamos en 2024, 14 años, y vamos a tener sentencia de primera instancia que veremos si es absolutoria o condenatoria. Pero 14 años, amigos, por fortuna estos delitos no prescriben, pero esta es la muestra de cómo una familia tan poderosa políticamente en el país, y bueno, también poderosa en otros sentidos, aquí en Colombia, puede alargar un proceso por tanto tiempo. 3 años, casi 4 años esperando la sentencia, en este caso 4 años solo la sentencia. O sea, es un tema que da vergüenza en este país. Y eso es muy cierto, nunca en ninguna parte del mundo usted ve esto, solamente en Colombia, porque cogieron mucho poder y la gente sigue ciega. Miren, mijo, investiguen, esto es grave, nomás lo mentiroso que es, que tiene que ver Petro en algo que viene años del gobierno de él.
¿Cómo será tan dura las pruebas que hay que no pudo hacer él mismo nada cuando tenía el poder? Sergio Mesa. El juez Jaime Herrera Niño, a quien le corresponderá firmar el fallo el próximo miércoles en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez, conoce el proceso de los 12 apóstoles desde hace 24 años. Imagínense, 24 años. En el año 2020 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Es decir, esto genera más suspicacia y más sospechas alrededor de por qué una persona que conoce el proceso hace 24 años, desde que tenía otros cargos, el juez, sino que ostentaba otros cargos, se ha demorado tanto en emitir la sentencia. Entonces, eso es lo que da miedo. Porque son relevantes, porque son importantes de cara que a lo saque libre. Eso es lo miedoso de esta situación, que sea libre, pero toda Colombia se tienen que enterar que al parecer sí existen todas las pruebas, todo está dicho, y además nunca en ninguna parte del mundo dura todos esos años que ha durado este caso. Así que ahora es importante suscribirse en el canal, den muchísimo like, compartan para que se enteren de lo mentiroso que es el Álvaro Uribe Vélez.